Muy bien, buenos días de nuevo. Miren, después de la teología del Éxodo, hay una teología dominante en la Biblia. Hay mucha investigación al respecto, todavía no está cerrada ni mucho menos. Pero la denominación que se le ha dado es teología deuteronomista. Ese es el nombre que comúnmente se busca en el internet, en cualquier eh, instituto bíblico, se va a presentar una reflexión necesariamente en la teología del Antiguo Testamento sobre la teología deuteronomista, ¿verdad? Como pueden intuir, como se pueden dar cuenta, le pusieron este nombre porque consideran que su joya o su carta de presentación es el Deuteronomio. Pero ¿por qué se trata aquí en este punto del curso? Porque se cree que su trabajo del deuteronomista intervino en el libro del Génesis, intervino en el libro del Éxodo, intervino en el libro de Levítico, intervino en el libro de los Números. Dicen que el trabajo del deuteronomista, aunque su joya, su carta de presentación sea el Deuteronomio, ha trabajado en la mayoría de libros del Pentateuco. Se preguntan y muchos investigadores dicen si no será el que le dio la perspectiva final al Pentateuco. Son hipótesis, pues no vamos a poder decidirlo. Ya platicaremos de otra teología más adelante, pero se nos permite plantearnos la cuestión de si, además, como uno dice, bueno, pues si el Deuteronomio termina con la muerte de Moisés y el Éxodo empezó con el nacimiento de Moisés, dice, pues a lo mejor no está tan erróneo pensar que eso es lo que él ha querido buscar, un recorrido de la vida de Moisés, para que Moisés fuera el mediador de Dios y fuera el que diera la ley al pueblo. ¿A través de quién? De Moisés. O sea, puede ser que la idea sea buena. Es decir, es una buena opción, digamos así, contar la vida de Moisés, ¿verdad? O sea, de repente cuando uno reflexiona sobre esta teología, ya no está uno interesado solo en que Israel salió de Egipto. Hay más cosas que le interesaron a este autor, ¿sí? ¿Por qué? Eso quiere decir que está trabajando con una especie de recorrido biográfico, ¿no? O sea, hay un interés aquí de mostrar que todo depende de un hombre que es Moisés, ¿no? Entonces, la teología deuteronomista tiene un representante, Moisés. O sea, la teología deuteronomista tiene su fundador, por así decir. Él es el fundador del pueblo de Israel. Él es el gobernador, que es el legislador, ¿sí me entienden? No parece tan fuera de lugar lo que se ha dicho de esta teología deuteronomista de proponer a Moisés como el líder del pueblo, el legislador, ¿no? Y cuando uno empieza a leer el libro del Deuteronomio, puede uno entender precisamente lo que estamos diciendo, porque dice al inicio del libro,
Dice al inicio del libro del Deuteronomio, estas son las palabras que Moisés dirigió a todo Israel al otro lado del Jordán. ¿Qué llama la atención de aquí? Llama la atención que podría el Deuteronomio empezar, y Dios dijo, y ya es una opción importante. Deuteronomio 1:1. Aparece, estas son las palabras que Moisés dirigió a todo Israel. O sea, se quiere posicionar a Moisés. Luego, para darle solemnidad al evento, dice, esto está en Deuteronomio 1:1. En Deuteronomio 1, versículo 3, dice, el día 1 del 11º mes, puros unos, ¿no? El día 1 del 11º mes, o sea, del 11, el 1 del 11, del 11º mes, del año 40, se cumplieron ya los 40 años del desierto. Esa es la solemnidad de elegir un día, un mes y el año 40. Comunicó Moisés a los israelitas todas las órdenes que dado para ellos. Ya el Deuteronomio, el versículo 3, dice que comunica. Y empieza todo el discurso, todo el discurso, todo Moisés. Vamos a recuperar la señal que se nos fue. El Deuteronomio se presenta como un largo discurso que dirige Moisés al pueblo, un largo discurso. El pueblo se dispone a escuchar, como decíamos, como quien va a un informe, ¿qué ha sucedido? Hacer memoria de lo acontecido, porque Moisés empieza a contar toda la historia, toda la historia. Y de repente, lo que nos interesa, obviamente podríamos leer todo el discurso, pero se nos va la clase. Dice de repente en el capítulo 4, que es el importante, dice Deuteronomio 4, versículo 1, y ahora Israel. Cuando dice y ahora, deja de contar historia, pues de repente en el discurso dice, como si alguien está hable y hable, en el mes de enero, ya sabe que en el mes de febrero, durante el mes de marzo, durante el mes de abril, durante el mes de junio, y luego ya llega a octubre, ¿verdad? Y ahora, ahí viene un golpe.
Y ahora, ¿verdad? El día de hoy, ¿verdad? Así. Nos encontramos reunidos, ¿no? Y entonces ya aquí dice, y ahora Israel, escucha las leyes. Ya deja el pasado. Y ahora Israel, escucha. Y ahora Israel, escucha las leyes y los preceptos, ¿va? Que les enseño a practicar. Las leyes y los preceptos que les enseño a practicar. Para que vivan, les ofrece una finalidad. Para que vivan y entren en posesión de la tierra que les da el Señor. Dios de sus antepasados. Aquí tenemos una de las partes importantes de la teología deuteronomista. Moisés es un legislador y da leyes que permitirán al pueblo vivir y entrar en posesión de la tierra prometida. Ahí está uno de los núcleos más importantes de la teología deuteronomista. ¿Sí? La de Deuteronomio 4:1, sí. Y se debe de complementar, preguntan aquí en el aula si esta cita es válida para la teología del bautismo, sí, pero se debe de complementar con el paso del Jordán en el libro de Josué, que es el momento en que cruzan y toman posesión de la tierra, y tomando en cuenta el paso del Jordán en Josué, pasarse al Jordán del Nuevo Testamento. Y decirle en el bautismo acontece como aquella vez Moisés le dijo al pueblo, para que puedas entrar a la tierra prometida, para que puedas recibir el bautismo, cumple la ley. Y la ley equivale en el bautismo a la profesión de fe. Si profesas que el Señor, tu Dios, es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, podrás acceder a la tierra prometida. Es, en este caso, la teología bautismal es la actualización de, llamémoslo, la teología deuteronomista. Si tú haces algo, yo te prometo también algo. La teología deuteronomista está basada en si tú haces, yo te doy. Todo esto sirve, pues, si van reflexionando, la teología deuteronomista no es gratuita. La teología deuteronomista no maneja la gratuidad. No maneja la gratuidad. ¿A qué me refiero? Tú tienes que hacer algo para merecer. La teología deuteronomista, lo digo con matices, porque si hay reflexiones también que tratan de buscar gracia en la teología deuteronomista, sí hay estudios, pero no es lo común. La teología deuteronomista si se basa en el principio, si haces, recibes. Si cumples las leyes, vas a vivir en la tierra prometida. Ejemplos más burdos, más simples. Si pagas la renta, te quedas. No te voy a hacer el favor. Si no pagas, eso es una dinámica que está presentando la teología del Deuteronomio. Porque Moisés podría decir, y ahora Israel, no importa si no escuchas las leyes, el Señor tu Dios te dará, porque es dadivoso, generoso, compasivo. El, el deuteronomista tiene como principio, si haces,
recibes. ¿Sí? Es otro tipo de teología, la que pudiera presentarse en otras ocasiones, ya la veremos. Cuando lleguemos, por ejemplo, a la teología davídica es diferente. A la teología del rey David es diferente. Pero aquí, mucha atención porque estamos en un núcleo fundamental. Deuteronomio 4, no perder de vista porque hay que tener bien claros los textos. Deuteronomio 4 me está indicando un fuerte sentido de teología deuteronomista, donde el pueblo de Israel vivirá en la tierra si cumple los preceptos. Luego, de manera interesante, toda teología se posiciona, y como también sirve lo que preguntaron aquí del bautismo, toda profesión de fe se posiciona cuando ya nadie le cambia, ya nadie añade. ¿Cuál es la utilidad? Porque a veces alguien puede aquí malinterpretar el texto, ahorita lo digo, pero inmediatamente que dice esto, dice en el versículo 2, no añadirá nada a lo que yo les mando, ni quitará nada, sino que observarán los mandamientos del Señor su Dios que yo les prescribo. Esa es una forma de poner un sello, de amarrar las cosas, como quien dice, si quiere trabajar y darle poder a su ley, la ley es la ley que yo dije, no, tú no le añadas, ¿no? Ni le quites, ¿eh? Le está diciendo al pueblo, tú no estás para añadir ni para quitar. Entonces, dijimos que a las 4 no hay 10 minutos de tolerancia. Dijimos que a las 4 no se le quita ni se le añade. Así funciona actualmente todavía la teología deuteronomista, así funciona porque es quien dice, vamos a estar de 4 a 5, ¿no? A las 4 se cierra la puerta, que dijimos que a las 4 y a las 5 nos vamos, porque dijimos que a las 5 determinaba. La teología deuteronomista no añadas nada ni quites nada. Es una teología muy seria, pues. Ahorita explico ahora, porque ahora tengo que explicar. Miren, cuando dice este tipo de fórmulas, luego el que las dice no las controla, porque ese tipo de fórmulas duran mientras la persona que las dice y las propuso está. Normalmente son fórmulas, se llaman fórmulas legales de presencia. Legales de presencia. O sea, mientras está presente el que legisla, porque es el que puede decir clink, clink, clink. 4 p.m., 5 p.m. Pero cuando ese muere o lo cambian, sigue el proceso de añadir y quitar. Oye, que fulano dijo que quién sabe qué, que era de 4 a 5. No, pero es que fíjate que es que eso ya no queda ahorita, porque tenemos que dar 4 o 5. Tenemos que esperar 5 minutos. Las fórmulas legales de presencia, otro ejemplo que quiero poner son, por ejemplo, las reglas de los santos cuando fundan una institución. Hoy a propósito de San Francisco de Asís, cuando él hace la regla, puede asemejarse a una teología deuteronomista, pero cuando él muere, tiene que entrar en acción el añadir y quitar. El añadir y quitar. Es normal en el proceso. Por lo tanto, la teología deuteronomista va a tener, fíjense muy bien, mínimo 3 fases se habla. Por eso en los estudios hay teología deuteronomista A, hay teología deuteronomista B, hay teología mínimo, les digo, deuteronomista C, donde se notan añadidos y omisiones. Exactamente. Esa es la cuestión aquí.
que un núcleo de la deuteronomista dice, no le quites, ni le añadas nada a lo que yo dije. Pero resulta que a partir del capítulo 5 ya aparece un añadido, cuando como uno puede observar. De hecho, para ser exactos, va a ser 4:44. En Deuteronomio 4:44 parece que vuelve a empezar el libro, ahí lo pueden checar. Da la sensación como si no hubiera del 1 al 3. Eh, Hay reglas que también les pasó lo mismo. Por ejemplo, cuando uno busca la regla de San Agustín y va a encontrarse regla de San Agustín A, regla de San Agustín B, regla de San Agustín C, porque ya no se conoció cuál fue. Es complicadísimo. O sea, es que se muere la persona, vuelvo a lo mismo, pero se llaman fórmulas legales de presencia. Eso es normal, mientras alguien vive, dice, no le añadan, ni le quiten nada. Sí, se cumple mientras vive. Y entonces uno también, como quien se dedica a la legislación, ese es el pan de cada día de los legisladores. En los legisladores siempre hay alguien que terminó una ley y la terminó pensando que no se le iba a añadir ni quitar nada. Pero los legisladores están precisamente para añadir y quitar. Y los legisladores actuales piensan que lo que añaden y quitan, nadie lo... Y luego vienen nuevos legisladores que van a añadir y quitar. Así es esto. Ahorita estamos trabajando en la iglesia con el Código de Derecho Canónico de qué año. ¿Con qué leyes trabajamos en la iglesia? Con las del Concilio Vaticano. Sí, pero... No. ¿Con cuál es la fecha? Ahorita que preguntaban ahorita del sacramento del bautismo. ¿Qué leyes rigen? ¿De qué año la celebración del bautismo? En el Concilio Vaticano II. No. Miren. Fecha de publicación. 25 de enero. No, para muchos ya está bien viejo, no crean. Pero si lo publicaron en el 83. Ya son 40 años. Pero, por ejemplo, en la mañana vimos esa historia. Ya son 40 años. No, sí, por eso digo, pero el mundo legislativo para muchos puede ser antiguo y para muchos puede ser nuevo. Pero les digo las dos posibilidades. Nos regimos con leyes de 1983, para muchos muy actuales, para muchos... Exactamente, muy bien. Así es la legislación. Cuando Moisés terminó la teología deuteronomista, hubo muchos que decían, esto es muy actual. Llegaron otros que dijeron, hay que meter otro. Por eso está otro. En el 4:44 dice, esta es la ley que Moisés propuso a los israelitas. Ya me habías dicho acá. Solo que son muy listos porque vuelven a poner a Moisés. No se arriesgan a decir, después que Moisés murió, van a aguantar hasta donde pueda la teología deuteronomista varias ediciones de la ley, pero siempre con Moisés, siempre con Moisés. Es muy listo. Para cuidar el quitar y poner, dirían, yo no lo quité, yo no lo puse, es Moisés. Moisés mismo había dicho que no iban a añadir ni quitar. Él fue el que añadió y quitó. Eso es muy interesante. 1983, por lo tanto, ahí tenemos. Esas son las leyes con las que nos regimos actualmente.
¿Dónde añaden y quitan? Con los motu propio. Cada vez que hay motu propio, va a empezar a añadir y quitar. Para no hacer otro derecho canónico, con motus propio, se van actualizando las leyes. Para no estar haciendo toda, para no estar cambiando todas, ¿sí? Como la Constitución ahorita. Sí, todo es una legislación, es el mundo de la legislación. Motu propio, ¿sí? Miren aquí, por ejemplo, este. Esas son las que se pueden leer. Motu propio, la vera bellezza. Motu propio, hermano sol, a propósito de hoy de Francisco de Asís. Motu propio, fide census. Motu propio, munus tribunalis. Así sucesivamente. Miren, este es un ejemplo más claro. Carta apostólica en forma de motu propio, con la que se modifican los cánones 295, 296, o sea, de todas las leyes, sacan un motu propio para revisar estas, relativos a las pleraturas personales. Entonces, ustedes cuando oigan nuevo motu propio, quiere decir que una ley ya se le añadió, se le quitó. Añadir y quitar en el mundo legislativo. Pero al mismo tiempo decir, no añadas ni quitas cuando estás poniendo los fundamentos. Vean, ese es el mundo legal. Tienes que decir que no le quiten ni le pongas, porque si no, ¿cómo le hacemos, no? Para que tenga sustento. Y al mismo tiempo tiene la capacidad de decir, quitemos y añadamos, porque para eso son las leyes. Pero la teología deuteronomista es muy interesante porque nos pone el fundamento. A las 4, de 4 a 5. Pasa de 4 a 5, llega otro. De 4 a 5 a 5, 5. De 4 10 a 5 10. Así. Pero más interesante porque está desde antes del derecho romano, que es Es el más universal. La teología deuteronomista no adquirió grado de universalidad, ni modo. Tiene muchas cosas particulares, el derecho del Deuteronomio, y el romano está elaborado, pensado más para un imperio, por eso. Algunas leyes de aquí podrían servir, pero no se compara con el derecho romano. No se compara, ¿verdad? Esa es la cuestión aquí. Eso sí, todos los pueblos de la antigüedad tuvieron sus leyes. Pero el derecho romano fue que se alcanzó pues un grado notable de expansión, exactamente. Cuando el Señor tu Dios, por poner un ejemplo de lo que están preguntando aquí, ¿qué tipo de universalidad tiene el Deuteronomio? Pues ya la vez pasada había indicado algo de las leyes, pero cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que vas a tomar en posesión, 11:29, pondrás la bendición en el monte Garizín y la maldición en el monte Ebal. O sea, es muy concreto, ¿sí? O sea, dice, cuando entres, no dice, cuando entres, pon un mercado. Pues un poco es como universal. Cuando yo llego a un lugar, pongo un mercado. Pero es que este se particulariza. Cuando entres a la tierra, bendice el monte Garizim. Pues, muy particular, bendecir un monte, el Garizim. Son legislaciones que no se pueden universalizar tan fácil. Nosotros no tenemos nada que ver con el monte Garizim. No tenemos nada que ver con el monte Ebal. Están allá en Tierra Santa. Esa es la cuestión con este tipo de legislaciones. Por ejemplo, el Deuteronomio se mete a estas cuestiones en el 14:4. Estos son los animales que pueden comer: buey,
oveja, cabra, ciervo, gacela, corzo, cabra montés, antílope, búfalo, gamuza. El derecho romano no puede estar poniendo cuáles animales. ¿Me entienden que es una legislación? O sea, es donde hay que ir comparando qué dice el derecho romano, qué legisla. Eso es interesante, que cuando una legislación legisla comida, ¿qué tanto alcance pueda tener, ¿no? Se va a particularizar quizá. Es decir, digo, o sea, es muy interesante. Alguien quisiera un estudio, de hecho hay, que diga comparación entre el derecho romano y la teología deuteronomista. Bueno, se puede hacer, pero se va notando que legisla ciertas cosas que no se pueden universalizar. Y más aquí que dice que los camellos no se comen, que va al infinito y más allá de una camella. Son leyes que es la cuestión, como insisto, que es difícil que sean universalizadas, ¿verdad? Universales, pues, o que se puedan expandir. Pero ahí están los esfuerzos. O sea, desde la antigüedad tienen su sentido estas leyes. Claro que a lo mejor no para todos. Pues. Entonces, muy, muy listos ahí. Ya cuando, pues, que es otro tipo de curso, pero aquí a la izquierda se dicen todos los tipos de documentos que hay, los ángelos, las audiencias, las bulas, las cartas apostólicas, las constituciones apostólicas, los discursos, las encíclicas, las exhortaciones apostólicas, las homilías, los mensajes, los motu proprio, las oraciones, los viajes, las meditaciones diarias. Entonces, cada cosa que sale de la Santa Sede va a tener que acomodarse allí. Pero cuando sea motu propio, aquí sí que va a haber una variante en las legislaciones, que es como les digo, cuando muere Moisés, empiezan a hacer las variaciones también de las legislaciones, ¿no? Y por eso tenemos probablemente una versión A de la ley, una versión B, una versión C. Y en Deuteronomio 4:4, como prueba les decía, parece ser otro comienzo de la legislación. Cuando ya se ha dicho, parece ser otro comienzo. Voy a señalar algunos puntos importantes de teología deuteronomista. Creo que ya quedó claro, por eso estamos en esta clase hoy, ya quedó claro que la teología deuteronomista defiende, eso puse como punto número 1. Si haces esto, recibes esto, ¿sí? Eso yo creo que llegamos a un acuerdo. La teología deuteronomista es acción y recompensa, ¿sí? Acción y recompensa, cumplir la ley y habitar en la tierra. Así vamos en ese punto número 1. La teología deuteronomista también encierra en sí misma una teología con respecto a los otros pueblos. La teología deuteronomista no le gusta convivir. Es una legislación, es una mamá que le dice sistemáticamente a sus hijos, no quiero que te juntes con fulano. Cuando alguien utiliza ese modo de educación, es teología deuteronomista. La teología deuteronomista no deja que la gente se junte con otros. La teología deuteronomista cree que los otros son malas influencias. ¿Sí? Y esa es la manera en que trabaja la teología deuteronomista. Ahí cada quien puede ver qué tipo de educación recibió, qué tipo de educación ofrece, pero esa es la forma en que trabaja la teología deuteronomista. Dice en el capítulo 7 del Deuteronomio, cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar, para tomarla en posesión y haya expulsado de tu presencia a pueblos numerosos, hititas, gergeseos, amorreos, cananeos, pereceos, jebeos y jebuseos. Elige 7 pueblos más poderosos y fuertes que tú.
Cuando el Señor tu Dios te los haya entregado y tú los hayas derrotado, los consagrarás al exterminio. Tienes que desaparecerlos. No harás pactos ni tendrás miramientos con ellos. No harás pactos. No te juntes. No llegues a acuerdos. No contraerás parentesco con ellos. No más que te cases con fulano. No más. Con ellos no. No queremos parentesco. Esa es la teología de Deuteronomio. No juntarse con. No casarse con. Ahorita explicaré un poco más. Estoy llevando a la radicalidad para que se entienda. Pero el texto va indicando a Israel que no le interesa la teología deuteronomista que haga acuerdos con otros pueblos. No le interesa que convivan. Porque otro tipo de teología es, cuando entres en la tierra, te harás amigo de los pueblos, llegarás a acuerdos, ¿no? Para que su vida... No, nada de eso. Hay que exterminar. Nada de juntarse. Cuando tengas oportunidad, exterminarlos. No darás tu hija a su hijo. Oiga, le doy a mi hija. No. Ni casarás a tu hijo con su hija. Oye, nos gusta su hija para mi hijo. No. ¿De qué tiene miedo la teología deuteronomista? Lo explica en el versículo 4. Porque ellos los apartarían de mí, dice Dios. La teología deuteronomista asume que Dios no quiere compartir a su pueblo. Porque ellos los apartarían de mí para que den culto a otros dioses. Dios tantea que se lo van a robar a Israel. Esa es la teología deuteronomista. Así creció, así se fortaleció. ¿Qué podemos hacer? Por lo tanto, antes que te echen a perder, destruyelos. Ya después se puede hacer un análisis de este tipo de teología, pero está planteando una dinámica en la que el pueblo de Israel no tiene oportunidades de convivencia con otro pueblo y para preverla, evitar las tentaciones, mejor destruyenlos. Si no están, ya no hay tentación. Claro. Pero pues sí, siempre les prohíben que se casaran con tales. Porque tú eres un pueblo consagrado al Señor y a ti te ha elegido el Señor para que seas el pueblo de su propiedad entre todos los pueblos. Entonces esta teología, tercer elemento que se deduce de aquí, es una teología particular. Solo Israel es el pueblo de Dios. Dios no tiene por qué ocuparse de los otros pueblos. Entonces es la educación de una mamá que dice eso, es que tú eres mi hija. A mí las otras hijas no me interesan. Tú eres para mí y tú eres de mí y a ti nadie me la quita. Esa es la educación particular. Oye, que me invitaron a una fiesta, no vas a ir a la fiesta. Aquí te estás en tu casa. O sea, llevar al extremo el aislamiento para que el pueblo entienda que solo él le pertenece a. Eso es lo que estamos sacando aquí de consecuencia. La teología deuteronomista es una teología particular, no le interesa la convivencia de otros pueblos.
Israel es de Dios. Los demás no. Eso hay que entender aquí. Al último, cuando doy esta clase, no sabe uno si terminarán odiando la teología deuteronomista o terminarán amando, pero ese es el trabajo de este curso, volver a presentar y reflexionar el valor y el poder que tuvo, porque sí lo tuvo, la teología deuteronomista. Y quizá lo tiene, no hay que dejar esto de lado, quizá lo tiene. Antes que llegar a pactos, destruir. Es mejor destruir para no tener problemas, ¿verdad? Si tú no destruyes, siempre vas a tener problemas. Y la teología deuteronomista se vuelve a aplicar cuando se muere el enemigo. Dice, qué bueno que Dios se lo llevó. Muerto el perro, dicen, se acabó la rabia. Mientras alguien vive, nunca resuelve nada. Habiendo muerto, se arregla todo. Pues no, quedó la carne. Pues puede quedar, si lo mordió. La teología deuteronomista, por lo tanto, presente en la Carta Magna, que es el Deuteronomio, tiene estas dinámicas. Tiene estas dinámicas. Ahí vamos, ¿verdad? Si haces esto, recibes esto, acción y recompensa. No hagas pacto con otros pueblos, sino que los debes de destruir. Tú eres solamente el pueblo de Dios, los demás no. Sí, pues. Los destruirás. Miren, ahora, habiendo llegado a este punto, ahora tengo que comentar algo. Este tipo de legislaciones responden a una realidad en donde el sujeto que debe de recibir la ley es un sujeto inmaduro. Eh, ¿Por qué inmaduro? Si la teología deuteronomista no trabaja esto, es posible que el pueblo de Israel se hubiera desaparecido. Esa es una posibilidad. Si la teología deuteronomista no trabaja de esta forma, es posible, nada más porque yo tengo que complementar y dar el contexto completo, en qué situación se encuentra el pueblo que es legislado, ¿verdad? Si la teología deuteronomista no trabaja de esta manera, es posible que el pueblo de Israel hubiera desaparecido porque se disuelve con los otros pueblos, ¿sí? Sí. Esa es una de las principales posibilidades que se darían. No lo podemos exactamente demostrar porque las leyes por eso están así de esta forma, porque son hipotéticas. No, no hagas esto pero pueden reflejar un miedo de parte de Dios, pero desde el otro punto de vista, también es viable que si el pueblo de Israel no atiende lo que Dios le dice, terminaría fusionándose con los otros pueblos y desaparecer con los pueblos que le rodean. Si él le da el hijo a la hija y la hija al hijo, realmente ¿quién perseverará? ¿Este pueblo o el otro? Son preguntas que se hacen desde las ciencias sociales, ¿verdad? Las mezclas. Está como cuando te casas con
Si alguien hace un matrimonio con pueblos diversos, surge la pregunta: ¿quién perseverará? Entonces, la teología deuteronomista responde a una situación de un pueblo, decíamos, inmaduro en cuanto está apenas surgiendo, no está consolidado, y ahí la teología cumple una función, ¿no? Por otra parte, la teología deuteronomista responde a un contexto de politeísmo, porque no podemos criticarla desde nuestras propias, un contexto politeísta, es decir, Dios tiene que, de alguna forma, hacerse espacio en medio de muchos dioses. Se ha dicho en los estudios de teología deuteronomista, de alguna forma Dios humildemente reconoce que le pueden ganar. Humildemente Dios reconoce que si Él es solo uno y ellos son muchos, ellos ganarían. Aplica el principio de que es más atrayente lo mucho que lo poco. Pero se paga se llama la teología del buffet. ¿Por qué un buffet funciona? Porque es apostar por la teología de lo mucho, donde una persona al llegar a un buffet ve mucho, que ese es el éxito de ver poco. Si yo pongo dos lados y le digo, adelante, bienvenidos, acá solo hay una olla y acá hay 10, con toda probabilidad. Hay un factor social del poder de lo mucho frente a lo poco. Entonces aquí también hay que entender, para hacer un buen juicio de la teología deuteronomista, hay que entender que Dios se está enfrentando a muchos dioses. Por lo tanto, él no puede competir. O sea, él prefiere decirles que no se junten. Porque él siente que si se juntan se van a ir. Es lo que se llama aquí, digamos, una cierta debilidad o humildad de Dios. Estoy tratando de solucionar un poco, no crean que hay gente que no acepta para nada esto. O sea, dicen que no, de todas maneras no es coherente Dios porque, eh, o sea, que tiene muy pocas ideas, un poco es lo que dicen, sobre todo que, ¿para qué da un paso más? Porque es lo que un poco es donde es más criticada la teología deuteronomista. ¿Por qué no se detuvo en no se junten, no? De hecho, esa es la parte más difícil de explicar de la teología deuteronomista. Es decir, ¿por qué dio el paso a decir destruyanlos? Porque aquí dice, vean, esto es lo que ustedes harán. Por eso el capítulo 7 es muy importante del Deuteronomio. Es un núcleo muy importante porque el 7 dice, esto es lo que ustedes harán con ellos. ¿Qué van a hacer? Derribarán sus altares, destruirán sus piedras conmemorativas, romperán sus imágenes y quemarán sus ídolos. O sea, le están dando indicaciones. O sea, no solo es, no te juntes con ellos. Túmbale la imagen. Ese es dar pasos ya que a analizar, pues. Pero ahorita intentaremos decir algo al respecto. ¿Qué se va a preguntar aquí en el aula? Bueno, yo sabía, ya, conocen, o sea, sabe que aún si la prueba está que después de que empezaron pues,
sí, seguir, pero a la vez, ¿no? Ya no. Bueno, todo lo que yo... Pues lo que se tardó mucho en pagar y ya teníamos el mesero. Ya está. Sí, pero la pregunta sigue siendo, eso es con respecto al pueblo de Israel, ¿cómo es? La pregunta sigue siendo, ¿qué necesidad hay de destruir a los otros pueblos? Esa es la pregunta que se le plantea a la teología deuteronomista. Es decir, ¿es necesario destruirlos? Esa es la pregunta más difícil de... Pues sí, padre. Es la única opción que tiene Dios para evitar que su pueblo se vaya a otros dioses. Esa es la pregunta que es de las más difíciles de responder en la teología deuteronomista. No, yo creo que sí. Por eso como tu mamá, no te juntes con ese marihuanito porque si no, no. Claro. Sí, pero ahí hay una diferencia entre matar al marihuanito. Pero no, o sea, La teología deuteronomista propone, no te juntes con el marihuanito y mátalo. Esa es la cuestión aquí que estamos analizando, porque si no, no vamos a comprender. El problema de la teología deuteronomista está allí. La crítica más importante está allí. De los otros pueblos. Que es fundamento e inicio de, en lugar de ofrecer, insisto, sigo dándole vuelta nada más para ver en su justo nivel la teología deuteronomista, se nota una incapacidad de trabajar los acuerdos, pues. La teología deuteronomista, ante el no te juntes, en lugar de optar por el respeto hacia los otros pueblos y una convivencia pacífica, opta por la destrucción. Ahora, posibles respuestas, ¿no? Posibles respuestas o posibles interpretaciones, pero hay que ponerlo aquí. Israel es inmaduro, sí, no está consolidado. Dios tiene que hacerse espacio en muchos dioses, sí. Problema, el tercero, obviamente, el problema es el de la destrucción. ¿Qué se intenta o cuáles son una de las principales por intentar? Les digo, muchos no aceptan, ¿eh? No hay opción aquí. O sea, Dios se pasó del límite. Dicen, fue una mala estrategia. Es una falta de respeto al... hay mucha literatura de esto. Se sigue reflexionando. Se puede aplicar a muchas situaciones. Por ejemplo, buena parte de la colonización de los franceses, de los españoles, de los ingleses, está basada en la teología deuteronomista, es decir, yo voy contigo, y si no te juntas conmigo y no eres como yo te digo, te destruyo. O sea, con ciertas variaciones, pero es no la incapacidad de llegar a acuerdos, pues, ¿no? El tener solo una línea de acción y si no se hace esa línea, ¿verdad? El exterminio. Entonces aquí se ha intentado decir que es un proceso temporal, es decir, el exterminio que propone la teología deuteronomista fue para el tiempo de Josué. Digo, son intentos, pueden valorar, no, alguien puede decir muy pobre esos, pero dicen no más, o sea, no va más, ¿sí? No va más después del tiempo de Josué, no debe de aplicarse, ¿verdad? Es solo para llegar a la tierra, ¿sí? Es solo para llegar a la tierra. O sea, nadie debe de continuar leyendo esta teología para justificar la destrucción de otros pueblos.
Eso como que se intenta. Miren, otra situación que se ha dicho y pues que también lo que ahorita a nosotros nos parece ya casi muy lamentable de hacer en tiempos de Moisés o de Josué o de cuando se escribe la teología deuteronomista, digamos, en el contexto temporal de la teología deuteronomista, es normal, voy a ponerlo aquí entre comillas, es normal destruir al enemigo. Al otro. No es una época de convivencia, es, es un contexto normal, de tal forma que para ellos destruir altares es normal. Y ahora, la contraparte, lo que pasa es que no, como esta ley deuteronomista no habla de que los otros pueblos destruyan a Israel en principio, no podemos ajustarlo, pero lo normal es que los otros pueblos también quisieran destruir acá. Ándale, al otro, sí. Al otro hay que destruirlo. Y es probable que en este contexto también quisieran destruir a Israel. Sí, es como llegar a una casa y, oye, ¿quién llegó? Fulana, ahí va a vivir. Sí, que ahí va a vivir. Bueno, vamos a ver cómo le hacemos. Y ella que llegó ahí empieza a echar ojo, ¿va? ¿Quiénes viven aquí al lado mío? Bueno, vamos a ver cómo nos toca. ¿Sí me entienden? Sí. Es un contexto como normal de que el que llega a ver a quién destruye y el que llegó a ver cómo es destruido. Y no se puede negar también este tipo de contexto. O sea, es un contexto en el que no se propone, no se promueve la convivencia. Y la C, hay una línea bíblica, no pueden dejarla de lado, ya la he comentado a veces en otras clases, pero hay escuelas o investigadores que dicen que esto nunca se aplicó. Hay quienes dicen, o sea, no creen, dicen que son leyes, eso dicen, ya, que acá quien puede estar de acuerdo o no, pero, o sea, dicen, ellos interpretan este tipo de legislaciones como utópicas. O sea, son los que dicen, oye, hay una mamá que le dijo a su hija que no saliera y dicen, eso no, es una manera de decir, pero no se hizo. No hay hija que haya obedecido a su, o sea, niegan, son los, se llaman antinarraciones de leyes, o sea, son los que no creen que lo que está escrito sobre leyes se haya aplicado. Y es los que viven, se llaman escépticos, o sea, son los que hasta actualmente puede uno encontrar ese tipo de personas que ven una ley y son los que dicen que las leyes están para no cumplirse. Es una manera de interpretar. Te dicen, paga esto, y ellos dicen, miren, en la ley está escrito que pagues eso, pero nunca. ¿Sí me entienden? Hay un campo, exactamente, hay un campo de interpretación que niega que porque las leyes estén escritas se cumplan. Y tratan de salvar. Lo que estoy diciendo es que estoy proponiendo tres cosas que intentan salvar porque Dios dio un paso tan drástico de destruir a los otros pueblos en lugar de proponer una
Por eso, obviamente, si ponemos así esto, leyes que nunca se aplicaron como posibilidad, que digo, puede quedar a ver sus dudas, porque ahí está el libro de Josué, jueces, etcétera. Es un hecho, no obstante, que, ay, permítame. Sí, bueno, sí, maestra. Hola, buen día. Alguien se quedó colgado, permítame. Déjela tumbo. Es que alguien cuando se queda colgado, ahí voy, sí. ¿Dónde estará esta otra clase? Aquí no. Está. Este tampoco. Como se esconden todas las clases. Es que están como una telaraña por horarios. A ver si está aquí. A ver, ¿dónde está la causa del mal? Aquí. Alguien se quedó colgado en italiano. ¿Qué padre? ¿No se cierra o qué? No se cierran. Tengo que terminarla yo. Porque cuando pongo este, cuando yo pongo la clase, entro y yo cuando digo que termino la reunión la termino para todos, porque yo mando. Pero cuando yo no la abro, entra el maestro entra como un alumno más. Se va el maestro y si un alumno está trabajando, le hablaron, esa es la desventaja, pero ya he estado buscando cómo arreglar, porque tiene que haber un arreglo de decir, después de 5 minutos, así como las teles que la tele a veces detecta, dicen, no me está viendo nadie, se han fijado que ya las de Smart se apagan, ¿verdad? Cuando como que dura mucho tiempo un canal, éndele, exacto, por ahí va, por ahí va esto. Si es que alguien se me queda colgado, normal, hombre, pues la gente que puede decir, saber, ¿no? Está ahí en la clase y este dice ahorita
No, pues, ¿qué más da? Ahí está, al rato que vuelva me salgo, ¿no? Sí. Pero, Se queda ahí. pero bueno, nada más que son ventajas y desventajas, pero hay que aprender. Pues, voy a estudiar ahí, Bueno, bueno. pero Voy a aprendimos preguntar cosas cómo, voy a preguntar cómo. ¿cómo se encarcelaron? Sí, Bueno, después de un tiempo, cierto tiempo, de un horario. Tiene que poderse. sí, claro. Ay, que voy a checar eso. 5 o 10 minutos. Sí se puede porque ahí se cierra que dice, nada más tienes 45 minutos para la sesión. Sí, o sea, voy a buscar ahí donde se. Ándele, tiene eso, porque ya van 2 veces que me pasa. Y puede seguir pasando si alguien se cuelga, pero es sobre todo donde no las abro yo. Porque ahorita, por ejemplo, en esta, como la abrí yo, se cierra cuando yo cierro. Muy bien, entonces estamos allí con esta posibilidad de que fueran leyes que nunca son, solo escritas, no aplicables, pero la dejamos también en signos de interrogación. Ahora, miren, nosotros, ahora voy a dar unas indicaciones de interpretación católica, porque es teología del Antiguo Testamento, según si fuera una teología judía, podrían sacar otras consecuencias, ¿sí? Del judaísmo. También hay teólogos allí. Si fuera un grupo, una iglesia separada protestante, puede sacar otras consecuencias, ¿sí? Es decir, aquí está de fondo, uno interpreta tal cual o esta estrategia en la actualidad, pues es una idea donde uno sobrevive destruyendo. La interpretación católica ha abandonado, ¿sí? Ha abandonado esta perspectiva. No presentamos en ningún momento a un Dios que vaya a destruir. O sea, hemos abandonado esa interpretación. No promovemos la destrucción por miedo a disolvernos, no le decimos hoy a un cristiano, no se puede utilizar el texto a un cristiano, decirle, mira, para que no peques, destruye. No, en la interpretación católica nos hemos abandonado eso. ¿Qué es lo que la interpretación católica conserva de la teología deuteronomista? Lo que conserva de la teología deuteronomista es más bien lo que debe hacer Israel con respecto a Dios. Por ejemplo, el capítulo en el 6, 5. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Sí, eso sí le interesa a la interpretación católica de la teología deuteronomista. Las cosas donde se subraye los deberes de Israel de amor hacia Dios, no de andar destruyendo, sino de amar a Dios. O sea, la teología deuteronomista le sirve a la interpretación católica para decir que si Dios te eligió, como consecuencia tú debes, en este caso, hay que decirlo también, la interpretación católica acepta la interpretación de la teología deuteronomista del amor como un deber. No es de amor libre, vamos a decirlo así exactamente. Pongo un signo de interrogación. Es sobre todo de un amor por deber. O sea, el Deuteronomio no se introduce en si te ganas el amor de. Dios considera que se ha ganado el amor de Israel y a Israel tiene el deber de amarlo. Por eso le dice amar al Señor con todo tu corazón, con toda. Quiere establecer una relación de amor basada en el deber sobre todo. Eso también y eso sí lo valora la interpretación católica. Es decir, luego podemos ver que lo hagas con libertad, pero mira, ahí está Dios. Y la respuesta que se le debe de dar a Dios es amarlo, es el deber. ¿Para qué está el hombre en este mundo?
Según la teología deuteronomista, está para amar a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Eso sí le gusta a la interpretación católica, por eso lo sigue enseñando. Es el primer mandamiento en la interpretación católica. Yo tengo una nota, padre, que dice aquí, no sé si esta es la parte de donde sacan del Sagrado Corazón. Sí, porque en la interpretación del Sagrado Corazón es el único que ama, como dice el Deuteronomio, es Jesús. Para la interpretación católica, nadie ama a Dios como ama a Jesús. Nadie ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, sino solo Jesús. Es el modelo de amor a Dios. Pero eso sí le interesa a la teología católica de la teología deuteronomista. Es una teología que propone el amor a Dios como relación fundamental y legal. Eso, miren, se sigue aplicando en el sacramento del matrimonio hasta cierto punto. Se sigue aplicando porque en el matrimonio no, a veces no interesa tanto. Sí es importante, pero no interesa, no podemos legislar el amor emocional, estamos legislando un deber. Es muy interesante lo del matrimonio, siempre se tiene que estar reflexionando porque es un amor que se legaliza, por eso es bien difícil el matrimonio. Que no hay problema con amar, ama lo que quieras, el problema es amar en ámbito legal, cómo juntar un amor con la ley. ¿Sí me entienden que eso es muy complicado para un hombre, a lo mejor de todos los tiempos, pero para el Deuteronomio no? O sea, la teología deuteronomista intenta juntar amor con ley. Y para uno es muy complicado porque puede decir, si es ley, no es amor, ¿no? Son ámbitos a veces totalmente contrapuestos, por eso. Pero, porque a muchos se les puede hacer absurdo decir, pero ¿por qué a Dios no se le ocurre otra cosa y manda amar? ¿No? O sea, ¿qué tipo de teología deuteronomista es esta que manda amar, ¿no? Pero es que volvemos a lo mismo, y eso sí le interesa a la interpretación católica. La interpretación católica le interesa que haya un amor en el ámbito legal, que el amor se pueda legalizar. Quierase que no, esté uno de acuerdo o no, pero digo, hay un núcleo de la teología deuteronomista que es interesante pensar. Y que en muchas culturas se ha entendido así, o sea, el hecho de un amor de una madre por su hijo no es solo amor emocional, es legal. El amor de un hijo por su padre no es solo emocional, para el Deuteronomio es legal. Es una cosa de legal, de obligatoriedad. Eso es lo que intento decir que... Sí, pero para nosotros es muy complicado entender, porque hemos separado, o al menos intentamos vivir el amor fuera de lo legal. Y la teología deuteronomista, eso sí le interesa mucho a la teología católica, recuperar de la teología deuteronomista la vinculación entre amor y ley, y así muchos aspectos. Pero ahorita lo que da el curso, la clase de tiempo nos permite eso, pero hay una reflexión aquí interesante entre cómo vincular, ¿verdad? Eso es lo que hace la teología deuteronomista, el amor con lo legal. Pues sí. La iglesia sigue batallando mucho con esto porque el ámbito civil ha sido más condescendiente en el sentido, porque alguien puede decir, se acabó el amor, se acabó lo legal. La iglesia le batalla un poco más con esto porque la iglesia a veces trabaja más a la inversa en la interpretación católica. Se hizo legal, aunque se acabe el amor, permanece lo legal. Ya estamos allí. Por eso esta teología deuteronomista sigue siendo muy actual, al menos en este campo. Y sí,
Hasta ahorita la interpretación católica avanza así. No en otras confesiones, insisto, porque en otras confesiones lo legal y el amor van más del lado, no se sobrepone uno a otro, normalmente van más parejos. Pero aquí en la interpretación católica sí se acentúa en ocasiones, especialmente a veces en el sacramento del matrimonio en el ámbito legal. Tú ya hiciste el matrimonio, ¿no? Lo hiciste bien, lo hiciste legalmente bien, lo hiciste como debe de ser, pues es un vínculo indisoluble. Pues sí. Pero es muy complicado. Bueno, ahí sigue. Teología deuteronomista, a grandes rasgos se presenta.